Bienvenidos estudiantes a la siguiente clase correspondiente a la materia de auditoría interna. Hasta este momento hemos visto lo que es el concepto de auditoría interna, que es la función que coadyuva a la empresa a alcanzar los objetivos organizacionales a través del examen de lo que es la estructura de la empresa, tiene que ver con el código de ética, el sistema de control interno y lo que es la confiabilidad de la información financiera. Mirábamos los principios que tiene que contener el código de ética del auditor por medio del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua. Y también ellos nos indican cuáles son las normas que rigen la profesión del auditor interno, basado en las normas internacionales para la profesión de la auditoría interna. También veíamos cuál es la ubicación de la auditoría interna en una empresa. Lo mirábamos que el auditor interno está entre lo que son los socios y el gerente general. También veíamos cómo se estructura una unidad o una función de auditoría interna. Mirábamos los 5 cargos que contiene la función de auditoría interna. En este caso es el director de auditoría, el gerente de auditoría, el supervisor de auditoría, el encargado de auditoría y el asistente de auditoría. Mirábamos cuáles eran las principales funciones que tiene cada cargo y los requerimientos de los mismos. Y por último, en nuestro último tema abordamos lo que es el comité de auditoría. En este caso veíamos cuál es la importancia o el beneficio de contar con un comité de auditoría dentro de una empresa, cómo se estructura. Veíamos que el comité de auditoría está integrado por el presidente, que es el auditor interno, está integrado por el consejo de administración, el gerente general y los gerentes de todas las áreas de la empresa. El día de hoy vamos a continuar con lo que son las normas para ejercer la profesión de auditoría interna. O sea, tenemos que saber estas normas para poder iniciar a lo que es el proceso de planeación o planificación de una auditoría interna. No podemos empezar a planificar sin antes conocer cuáles son las normas aplicables para lo que es la auditoría interna. Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna son realizados en ambientes legales y culturales diversos para organizaciones que varían según sus propósitos y por personas de dentro o fuera de la organización. Si bien estas diferencias pueden afectar la práctica de la auditoría interna, el cumplimiento de las normas es esencial para el ejercicio de las responsabilidades de los auditores internos. O sea, estas normas, igual que las normas internacionales de auditoría mías, rigen lo que son las auditorías a los estados financieros, de forma externa. En este caso son auditorías externas las que rigen las mías. Para la auditoría interna también tenemos normas internacionales para el ejercicio de profesional. En este caso dice que van a, indistintamente del giro del negocio de la empresa, el cumplimiento de las normas es esencial para lo que es el ejercicio y la función de la auditoría interna. Los propósitos, estas normas están dentro de un marco internacional que rige la práctica profesional de la auditoría interna, proporciona un marco para el regulamiento y para el proceso de cómo se da la auditoría interna en una empresa, establece bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna, es decir, medir la calidad, en este caso de la auditoría interna, y fomenta la mejora de procesos y operaciones de la organización.
Las normas se dividen en dos. La primera norma, el primer compendio es sobre normas sobre atributos. La número 1000 vemos que es el propósito, autoridad y responsabilidad. Nos indica que la función de auditoría interna o la actividad debe estar definida en un estatuto de conformidad a la misión de la auditoría interna y los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica de la misma. Los principios fundamentales, el código de ética, las normas y la definición de auditoría interna. Este es el propósito de la existencia de estas normas en el cumplimiento de lo que es la auditoría interna. Dentro de la norma 1010, reconocimiento de los elementos obligatorios en el estatuto de la auditoría interna, nos dice que debe de contener los estatutos, que primero tenemos que elaborar unos estatutos y estos estatutos deben de contener lo que es la práctica de la auditoría, el código de ética, las normas y la definición de auditoría interna. La norma 1100 dice sobre independencia y objetividad. Las auditorías internas deben de ser independientes y los auditores internos deben de ser objetivos. Eso lo mirábamos también dentro del código de ética que debe de tener un auditor, debe de ser independiente y objetivo. En el caso de la independencia nos indica la norma 1110 que el director ejecutivo debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita a las actividades de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. Veíamos en la ubicación de la auditoría interna que ella está en medio de los socios y del gerente general, pero en este caso es más fácil que el auditor comunique lo que está pasando, sus informes al gerente general, porque el gerente general y él están diarios en la empresa. Es más difícil ver los temas con los socios porque los socios se reúnen eventualmente, no de carácter permanente dentro de la empresa. En la norma 1111, interacción directa con el consejo, el director ejecutivo debe comunicarse e interactuar directamente con el consejo de administración. El papel del director ejecutivo de auditoría, además de auditoría interna, en la 1112. Cuando el director ejecutivo de auditoría asuma o se espera que asuma un papel y responsabilidades aparte de auditoría interna, debe aplicar salvaguardas para limitar impedimentos a la independencia y la objetividad. Y en la 1120, objetividad, y los auditores internos deben de tener una actitud imparcial y neutral y evitar cualquier conflicto de intereses. Esto es lo que veíamos anteriormente, que no deben de haber grados de afinidad, de consanguinidad, para que no haya ningún conflicto de intereses entre las partes y siempre tener una actitud imparcial y neutral. En el caso de impedimentos a la independencia, en la norma 1130, dice que si la independencia se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes. Todo debe de haber una comunicación fluida entre lo que es la auditoría interna y los socios o el gerente general. En ese caso, si hay una persona dentro del equipo que vemos que está faltando al grado de independencia y objetividad, tenemos que darlo a conocer para ver de qué forma corregimos ese aspecto. En la norma 1200 de aptitud y cuidado profesional, indica que los trabajos deben de cumplirse con aptitud y cuidado profesional. Para eso está la norma 1210 de aptitud. El auditor interno debe tener una aptitud y la competencia necesaria para cumplir con sus responsabilidades. Cuidado profesional, a 1220, los auditores internos deben de cumplir con su trabajo con el cuidado y la aptitud que se espera. Competente, desarrollo profesional continuo. 1230, los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional. Todo va
en apariencia a que se debe de cumplir con aptitud y competencia profesional, es decir, lo veíamos en los principios del auditor, que el auditor debe ser una persona con estudio, muy preparado académicamente y preferiblemente con mucha experiencia, además de tener valores morales. La norma 1300 tiene que ver con el programa de aseguramiento y mejora de calidad. El director ejecutivo de auditoría debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y la mejora de la calidad que nos indica que siempre se tiene que tener en capacitación al equipo de auditoría interna para que esté congruente con todos los cambios que se van dando en materia de auditoría. En la norma 1310, requisitos de programas de aseguramiento y mejora de calidad, dice que debe de incluir evaluaciones externas e evaluaciones internas. Las evaluaciones internas se dan con el seguimiento continuo del desempeño de las actividades de auditoría interna. Hay que hacer autoevaluaciones o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la organización, además de evaluaciones externas en la norma 1312, al menos una vez cada 5 años por un evaluador o un equipo de evaluación calificado. En la 1320, el informe sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, el director ejecutivo debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y de mejora de calidad a la alta dirección y al consejo. El segundo compendio tiene que ver sobre normas de desempeño. La número 2000 dice sobre la administración de la actividad de auditoría interna. El director de auditoría interna debe gestionar la actividad de auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización con ciertos requisitos, si cumple con el propósito y la responsabilidad incluidos en el estatuto, si cumple con las normas, si cada uno de los miembros cumplen con el código de ética y si tiene en cuenta las tendencias y temas emergentes que podrían tener cierto impacto sobre la organización, sobre la empresa. La norma 2010 nos habla sobre la planificación. Debe realizarse un plan basado en riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de la auditoría interna. Los dichos planes obviamente tienen que ser consistentes con las metas de la empresa. Para hacer este plan basado en riesgos, el director ejecutivo primero va a consultar con la alta dirección y el consejo cuáles son las estrategias de la empresa, los objetivos, los riesgos asociados y los procesos de gestión de riesgo. El director asimismo debe revisar y ajustar el plan cuando sea necesario como respuesta a cambios en la organización, los riesgos, las operaciones, los programas, los sistemas y los controles. La norma 2020, comunicación y aprobación, que tiene que ver con la comunicación de los planes y requerimientos de recursos de la auditoría interna, incluyendo los cambios provisionales. El director ejecutivo lo debe de hacer a la alta dirección y al consejo para la revisión y aprobación del mismo. La norma 2030, administración de recursos, el director ejecutivo debe asegurar que los recursos sean apropiados, suficientes y eficazmente asignados. La norma 2040, políticas y procedimientos, nos dice que el director ejecutivo debe establecer cuáles son esas políticas y esos procedimientos para guiar las actividades dentro del plan de auditoría. La 2050, coordinación y confianza, nos dice que el director debe compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos. La norma 2060 informe a la alta dirección y el consejo. El director debe de informar periódicamente a la alta dirección y al consejo de todas las actividades de la auditoría interna referidas al propósito, autoridad de responsabilidad, desempeño del plan y el cumplimiento del código de ética y las normas.
Los informes del director ejecutivo deben de incluir ¿cuáles aspectos? El estatuto de auditoría interna, que la misma norma nos dice que es lo primero que se debe hacer, un estatuto de la auditoría interna. La independencia de la actividad de auditoría interna. Las mismas normas nos dicen que debemos de cumplir con aptitud, independencia y objetividad en lo que es la actividad de la auditoría interna. Plan de auditoría y su progreso. Se tiene que realizar el plan de toda la función de la auditoría interna. Necesidad de recursos. ¿Qué recursos yo necesito para llevar a cabo mi plan de auditoría? Los resultados de las actividades de auditoría. Una vez que se ha puesto en marcha el plan y hemos aplicado nuestras actividades, entonces vemos cuáles son los resultados. Nivel de cumplimiento del código de ética, las normas y los planes de acción. La respuesta de la dirección, que a juicio del director podría resultar inaceptable para la organización. En la 2100 nos habla de la naturaleza del trabajo. La actividad de auditoría debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobierno, la gestión de riesgo y control, utilizando un enfoque sistemático, disciplinado y siempre basado en riesgo. En la parte del gobierno, en la norma 2110, la actividad de auditoría interna debe de evaluar y hacer las recomendaciones para mejorar los procesos de gobierno, para tomar decisiones estratégicas operativas, supervisar el control y la gestión de riesgo, promover la ética y los valores apropiados dentro de la empresa, asegurar la gestión y responsabilidad en el desempeño de la organización, comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas, coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo de Administración, los auditores internos y externos, otros proveedores de aseguramiento y la dirección. La norma 2120, la actividad de auditoría interna debe de evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgo. Los procesos de gestión de riesgo hay que determinar si son eficaces, y esto es un juicio que resulta de la evaluación que efectúa el auditor interno. Los objetivos de la organización apoyan a la misión de la organización y están alineados. Los riesgos significativos están identificados y evaluados. Se han seleccionado respuestas apropiadas al riesgo que alinean los riesgos con aceptación de riesgo por parte de la empresa, y se capta información sobre riesgos relevantes, permitiendo al personal, la dirección y el consejo cumplir con sus responsabilidades, y se comunica dicha información oportunamente a través de la organización. La norma 2130 nos habla sobre control. La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de la misma. La actividad de auditoría interna evalúa la adecuación y eficacia de los controles respecto a lo siguiente: el logro de los objetivos estratégicos, la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, la eficacia y eficiencia de las operaciones y programas, protección de activos y cumplimiento de leyes. En la norma 2200 sobre la planificación del trabajo, los auditores internos deben de elaborar y documentar un plan para cada trabajo. Es decir, además de que existe un plan anual de trabajo, dentro del plan anual están los planes para cada área de la empresa. Cada plan independiente de cada área debe de incluir alcance, objetivo, tiempo y asignación de recursos. La norma 2201 nos dice que al planificar el trabajo, los auditores internos deben de considerar la estrategia y objetivos de la actividad que está siendo revisada, los medios con los cuales la actividad controla el desempeño, los riesgos significativos de los objetivos, recursos y operaciones, la adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, las oportunidades de introducir mejoras significativas en los procesos de gobierno, en lo que tiene que ver con gestión de riesgo y control de la actividad.
En la 2210 están los objetivos del trabajo. Deben establecerse objetivos para cada trabajo, es decir, para cada área que vamos a revisar dentro de la auditoría interna tenemos que hacer objetivos específicos para cada área. En la 2220 el alcance del trabajo, el alcance debe ser suficiente para alcanzar los objetivos. El alcance debe tener en cuenta los sistemas, registros, personal y bienes relevantes, incluso aquellos bajo el control de terceros. La norma 2230 dice que la asignación de recursos para el trabajo y los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes para lograr los objetivos, basándose en una evaluación de la naturaleza y la complejidad de cada trabajo, restricciones de tiempo y los recursos disponibles. La norma 2240, programa de trabajo, los auditores internos deben preparar y documentar programas que cumplan con los objetivos. Estos programas deben de incluir los procedimientos para identificar, analizar, evaluar y documentar información durante la tarea. El programa de trabajo debe ser aprobado con anterioridad a su implantación y cualquier ajuste también debe ser aprobado oportunamente. Los programas de trabajo de los servicios de consultoría pueden variar en forma y contenido dependiendo de la naturaleza. O sea, cada empresa puede tener su propio forma y contenido de un programa de trabajo. Es decir, no todos los programas de trabajo van a ser iguales. La norma 2300, desempeño del trabajo, nos dice que los auditores internos deben de identificar, analizar, evaluar y documentar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. En la norma 2400 nos habla sobre la comunicación de resultados. Los auditores internos deben de comunicar siempre los resultados de su trabajo por medio de informes. La norma 2410, ¿cuáles son los criterios para la comunicación? La comunicación debe incluir objetivos, alcances y resultados. La comunicación final de los resultados del trabajo sobre las conclusiones, así como las recomendaciones aplicables y los planes de acción, se debe proporcionar la opinión del auditor interno cuando resulte apropiado. Una opinión debe considerar las expectativas del consejo, la alta dirección y otras partes interesadas y debe estar soportada por información suficiente, fiable, relevante y útil. Seguimiento de proceso, la norma 2500, el director ejecutivo debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección. Y la norma 2600 nos habla sobre la comunicación de la aceptación de los riesgos. Cuando el director ejecutivo concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo que pueda ser inaceptable para la organización, debe de tratarlo con la alta dirección. Si el director ejecutivo de auditoría determina que el asunto no ha sido resuelto, el director ejecutivo debe comunicarlo al consejo. Primero lo comunica a la alta dirección y después se comunica al consejo. Para abordar más sobre lo que es el tema de las normas, también he subido a la aula virtual lo que son en formato Word, las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, donde está completo el compendio, que este compendio corresponde al Instituto de Auditores Internos de Nicaragua. Comienza con el código de ética, que ya lo abordamos anteriormente, y después están lo que son el compendio de normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, completas para que ustedes lo vean de una forma más detallada y puedan comprender todas las normas en su conjunto. Aquí vemos las normas sobre atributos y las normas sobre desempeño, para que le den una lectura completa al material. Por eso lo puse en Word, porque ustedes pueden ampliarlo, letra y todo, para más fácil
lectura y comprensión. Asimismo, he subido al aula virtual lo que es la nueva asignación. En este caso, la asignación es una empresa que se llama Financiera Emprendedores de Carazo Sociedad Anónima, Finexa. Este es el organigrama de la empresa y después dice aspectos de la auditoría interna de Finexa. Lo que se pide es indicar qué norma internacional para el ejercicio de la auditoría interna cumple o incumple la empresa Finexa. En el caso de que incumpla, indicar por qué. La práctica la van a realizar por medio de la lectura de todo el compendio de las normas internacionales para el ejercicio de la profesión de auditoría interna. Leyendo el material, ustedes van a ver en este caso de cuál norma se cumple o se incumple según cada detalle. Ejemplo, el número 1 dice que el director ejecutivo de auditoría de Finexa es responsable de comunicar los resultados finales de los trabajos de consultoría a los clientes. Ahí vemos que cumple la norma internacional para el ejercicio de la auditoría interna 2440, que nos habla acerca del programa del trabajo. Entonces ahí vienen las demás para que ustedes, leyendo las normas, puedan ver que si cumple o se incumple alguna de las normas. Vamos a darle lectura a la siguiente. La número dice que el director ejecutivo de auditoría de Finexa establece un proceso de seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones de la dirección hayan sido implantadas eficazmente o que la alta dirección haya aceptado el riesgo de no tomar medidas. Número 3 dice que el auditor interno de Finexa no considera la probabilidad de errores, fraude, incumplimientos y otras exposiciones significativas al elaborar los objetivos del trabajo. La número 4, el director ejecutivo de auditoría de Finexa es responsable de comunicar los resultados parciales a las partes que pueden asegurar que se dé a los resultados la debida consideración. 5, el programa de aseguramiento y mejora de la calidad de Finexa incluye solo evaluaciones internas. 6, el auditor interno de Finexa documenta información suficiente, fiable, relevante y útil que le permite respaldar los resultados del trabajo y las conclusiones. 7, el auditor interno de Finexa prepara y documenta programas que cumplen con los objetivos del trabajo. 8, el director ejecutivo de auditoría de Finexa responde ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que no permite a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. 9, el alcance del trabajo tiene en cuenta los sistemas, registros, personal y bienes relevantes, incluso aquellos bajo el control de terceros. 10, el director ejecutivo de auditoría de Finexa asume o se espera que asuma un papel y o responsabilidades aparte de auditoría interna. Aplica salvaguardas para limitar impedimentos a la independencia y objetividad. 11, la actividad de auditoría interna evalúa la adecuación y eficacia de los controles en respuesta a los riesgos del gobierno, operaciones y sistemas de información de la organización. 12, el director ejecutivo de auditoría asegura que los recursos de auditoría interna son apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplir con el plan aprobado. 13, el plan de trabajo de la actividad de auditoría interna está basado en una evaluación de riesgo documentada, realizada al menos cada 2 años. 15, la actividad de auditoría interna en Finexa es dependiente y los auditores internos son objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 15, las comunicaciones incluyen los objetivos, alcance y resultados del trabajo. 16, el auditor de Finexa ejerce el debido cuidado profesional al considerar el alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo.
17. Los auditores internos de FINEXA reúnen los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. 18. Los auditores internos de FINEXA se abstienen de evaluar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente responsables. 19. Los informes del director ejecutivo de auditoría dirigido a la alta dirección y el consejo incluyen información sobre el estatuto de auditoría interna. 20. Los auditores internos de FINEXA perfeccionan sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua. 21. El director ejecutivo de auditoría comunica los resultados del programa de aseguramiento y mejora de calidad a los trabajadores de la empresa. Entonces, la asignación corresponde a que ustedes indiquen en cada ítem qué norma se cumple o se incumple, y en el caso de que se incumpla, indicar por qué se incumple esa norma. Entonces, leyendo el material que nos vamos a dar cuenta que si cumple o se incumple. Hasta aquí llega la explicación del tema de las normas sobre el ejercicio de la profesión de la auditoría interna. Cualquier duda, tenemos siempre abierto lo que es el foro por WhatsApp para indicar cualquier duda acerca de la materia, acerca del tema o de la asignación propuesta. La siguiente semana corresponde al examen, que yo les estaré indicando de qué forma se va a dar, para después del examen continuar con lo que es el plan anual de una auditoría interna, ver de qué forma se realiza, traer modelos que ustedes puedan elaborar un pequeño plan y después ver los planes de auditoría interna de cada área. Esto lo estaremos viendo próximamente. Así, les dejo el material para que lo puedan estudiar, leer, analizar y comprender y puedan realizar la asignación con éxito. Saludos. Saludos a todos.